One local official sounding the alarm about what he calls a disastrous mess. There's no welcome structure at the border, and there's no coordination with local cities to be able to treat people in a human way. We met this family from Venezuela. Andres arrived by himself last year. His wife and 4-year-old daughter followed in May. En los últimos años, el panorama de la migración en los Estados Unidos ha cambiado fundamentalmente. La frontera sur de este país no es ajena al éxodo masivo, mucho menos a todas las tragedias personales que vienen ligadas a la migración y el exilio. Pero, de un tiempo para acá, la emergencia humanitaria que se ve a lo largo de los casi 3.000 kilómetros de frontera ha alcanzado su punto de ebullición. La deshumanización que viven los migrantes, refugiados y personas en busca de asilo político está alcanzando niveles de crueldad nunca antes vistos, y la geografía de esta crisis ha empezado a expandirse, dejando a cientos de miles de personas abandonadas por el aparato político americano en un intento de escapar la tragedia y buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Hace un par de semanas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, le pidió a los migrantes buscando refugio en su ciudad que ya no vinieran a Nueva York, que ya no había espacio para ellos, que el sistema de refugios ya no podía acoger a más personas. Nueva York y otras ciudades del noreste de los Estados Unidos han adoptado un programa de acogida a personas en situación de calle, en el cual todo el mundo tiene acceso a un lugar donde pasar la noche, sin importar su estatus migratorio o antecedentes penales. Ahora mismo hay más de 50.000 migrantes en el sistema de refugios para personas sin hogar en Nueva York, otros miles en otras ciudades del norte de los Estados Unidos, y muchas más están esperando en la calle en estas ciudades por un cupo en estos refugios. Esta es una situación nunca antes vista y que pinta una imagen preocupante de la respuesta institucional ante el creciente número de migrantes buscando refugio en los Estados Unidos. Para entender lo que están viviendo estos migrantes en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos, tenemos que empezar por entender lo que está pasando en la frontera con México y las múltiples crisis que azotaron a Latinoamérica después de la pandemia del En la última década, países como Venezuela, Haití y Cuba se han visto envueltos en ola tras ola de crisis política, social y económica. Si tomamos a Venezuela como ejemplo, hasta ahora más de 6 millones de personas han salido del país escapando de una profunda crisis política y económica causada por el gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, tan solo en el último año, más de 400.000 personas de Haití y Cuba han emigrado a Latinoamérica con la intención de llegar a los Estados Unidos, huyendo de las crisis que azotan a sus propios países. Antes de la pandemia, una gran parte de los migrantes tendían a buscar refugio en países vecinos, ya que estas personas están escapando profundas crisis económicas y por ende no tienen una gran cantidad de recursos para emigrar. Si seguimos con el ejemplo de Venezuela, hasta ahora más de 2 millones de venezolanos han emigrado a Colombia, casi 1,5 millones han llegado a Perú y más de 500.000 al Ecuador. Estos migrantes salieron de Venezuela muchas veces a pie, tomando autobuses cuando les era posible, para buscar un refugio en otros países de Sudamérica. Países que, a pesar de tener sus propios problemas, prometían una vida mucho mejor de lo que es posible en Venezuela. Y aquí es donde en el 2020 la pandemia del COVID-19 cambia la situación totalmente para estos migrantes. Durante la pandemia, millones de personas perdieron la vida. Las economías de estos países, que ya eran bastante frágiles, experimentaron un golpe durísimo, y el descontento causado por una economía en caída libre dieron pie a protestas, escándalos de corrupción y mucha inestabilidad política. Estos millones de migrantes que llegaron a estos países escapando de una casa en llamas, otra vez se vieron envueltos en crisis sociales, políticas y económicas. Y para hacer las cosas peor, muchos políticos de estos países empezaron a usar a estos migrantes como chivos expiatorios para justificar las consecuencias de su corrupción y su incapacidad para responder correctamente a las múltiples crisis generadas por la pandemia. Para muchas personas, estos países, donde millones habían buscado refugio, simplemente dejaron de ser una opción viable para echar raíces y buscar un futuro. En medio de una nueva crisis, estos migrantes se vieron obligados a buscar otros países que sí pudieran ofrecerles la estabilidad que estaban buscando. Estados Unidos ocupa este lugar de colina verde al otro lado del valle en el imaginario de muchos. En la segunda mitad del siglo XX, en medio de la Guerra Fría, millones de personas cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, escapando de guerras civiles y persecución política en Centroamérica. Es en este contexto que se crearon muchas de las políticas por las que se rige el sistema migratorio actual de Estados Unidos.
se entendía que a través del hemisferio había una crisis de migración por las diferentes guerras y conflictos, y piensa bien, del Suramérica, Centroamérica y el Caribe. De acuerdo con el profesor de Derecho Juan Carlos Gómez de Florida International University, estas leyes de asilo político y de acogida a migrantes se crearon en un contexto social y geopolítico totalmente diferente al que estamos viviendo ahora. El problema es de que asilo es extraordinariamente limitado y la pregunta se convierte, ¿qué nos hacemos? Y parte del concepto que todavía no hemos llegado, estamos hablando mucho más, casi 40 años ahora, de que si alguien de X país se presentaba a quejarse de ese país, entonces quien había recibido a esa persona estaba supuesto a tratar de resolver la situación, y necesitamos ver cómo su país o lo puede proteger o su país para de perseguirlo. Y el problema es que estas medidas de verdad no se han actualizado significativamente desde entonces. Una de las objeciones o oposiciones al TPS es que la palabra temporal es relativo. No protege, y una de las cosas que yo aprendí hace muchos años, que los más vulnerables no son los que saben cómo salir del infierno. El más pobre, el más discapacitado, ese no sale. El más necesitado no tiene cómo. Y es que a día de hoy, la mayoría de las personas que llegan al sur de la frontera buscando asilo político no están escapando de un conflicto militar o de una guerra civil. Estas personas están escapando de crisis políticas, del crimen organizado y de profundas crisis económicas. Estas personas están buscando estabilidad social. Muchos migrantes venezolanos, haitianos y de otras partes del Caribe y Sudamérica llegan a la frontera con México luego de un viaje de casi 4.000 kilómetros, pasando por más de 7 países y un viaje de 15 días a través del Darién. El Darién es una jungla inhóspita en la frontera entre Colombia y Panamá. En este estrecho, que antes se consideraba casi imposible de cruzar, no hay carreteras ni asentamientos civiles, y a pesar de los peligros que implica hacer este viaje, en 2022 más de 200.000 personas llegaron a este estrecho tratando de llegar a Panamá con la intención de seguir su viaje a los Estados Unidos. En este viaje de aproximadamente 100.000 kilómetros, los migrantes se enfrentan no solo a los elementos y a las enfermedades como la malaria y el dengue, sino también a encuentros con narcotraficantes y guerrilleros que usan el Darién como asentamiento. En el Darién se han reportado casos de violencia, robo e incluso abuso sexual. Este éxodo hacia la frontera sur de los Estados Unidos es una travesía cruel y deshumanizante, un viaje que para muchos es apenas el comienzo del proceso. Debido a la cantidad de migrantes llegando a la frontera, los requisitos para ser elegible para asilo político están cambiando constantemente. A mediados de este año, la administración Biden terminó con el Título 42, una medida migratoria que fue impuesta durante el gobierno de Trump en medio de la pandemia. Ahora, para poder cruzar la frontera de forma legal, las personas de países elegibles tienen que pedir una cita por una aplicación de teléfono y esperar probablemente meses a que les den la oportunidad de pedir asilo político. Tenemos que recordar que estas personas están escapando de situaciones críticas y los detalles legales de este proceso son confusos por diseño. Cambian por país de origen, administración presidencial y varían profundamente por cada caso personal. Por otro lado, las autoridades de inmigración reportan que están lidiando con una cantidad abrumadora de migrantes cruzando la frontera sin autorización. Desde el 2021 se han reportado más de 6 millones de encuentros con migrantes cruzando la frontera sur. De estos 6 millones de migrantes, más de 800.000 vienen de Venezuela, Cuba y Haití. Y aquí es donde está la clave para entender estas escenas que estamos viendo de cientos de migrantes esperando en las calles de Nueva York por un cupo en estos refugios para personas sin hogar. La mayoría de las personas que están cruzando la frontera ahora mismo son adultos solteros. Muchas de estas personas llegan acá sin ningún contacto que los acoja o cualquier tipo de red de apoyo. Estos refugiados pueden llegar a pasar meses en centros de detención para migrantes, en ciudades cerca de la frontera, a esperas de saber si van a ser deportados o admitidos al país. Una vez salen de estos centros de detención, a estas personas se les deja solas en un país que no conocen y en estados y legislaciones con líderes que manejan retóricas abiertamente anti-inmigrantes. Y es en este mismo contexto cuando en el verano del 2022 empezamos a ver casos públicos de estados fronterizos invirtiendo millones de dólares en esfuerzos para relocalizar migrantes, mandándolos en buses desde estados como Texas y Arizona a ciudades del norte de los Estados Unidos como Washington, Chicago, Boston y Nueva York, ciudades con una gran mayoría liberal o demócrata.
Ese mismo año, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, contrató a una ex trabajadora federal, Perla Huerta, para reclutar a migrantes, en su mayoría venezolanos, y mandarlos en aviones privados de Texas a Martha's Vineyard, una isla turística cerca de Massachusetts con pocos recursos para ayudar a estos migrantes. Todo esto, dicen algunos analistas, fue simplemente una movida política para fortalecer su campaña presidencial. A estos migrantes les dieron folletos con información totalmente falsa, prometiendo un programa patrocinado por el estado de Massachusetts que supuestamente les aseguraba hospedaje, trabajo y ayuda legal y financiera, cuando en realidad no había nadie esperándolos en Martha's Vineyard y los dejaron solos en medio de la calle sin saber qué hacer o a dónde ir. Estos casi 50 migrantes fueron usados como un peón político luego de hacer lo imposible para llegar a los Estados Unidos. Esta tendencia de estados fronterizos y de mayoría conservadora financiando viajes para migrantes a ciudades del norte no haría más que popularizarse y hacerse mucho más masiva. En 2023, estados como Arizona, Texas y Florida alocaron millones de dólares en fondos estatales a la relocalización de migrantes. La ciudad de Nueva York, por su parte, también ha empezado a mandar migrantes a estados como Florida, o incluso mandándolos afuera de los Estados Unidos. Y aunque estos esfuerzos de relocalización ya no implican mentir a los migrantes, sí es verdad que hay un tono político rodeando a toda la operación. Un muy buen ejemplo de esto es Texas, un estado que históricamente siempre ha tenido una mayoría conservadora y que siempre ha tenido una relación bastante complicada con México, mandando migrantes a ciudades del norte sin ningún tipo de coordinación con los líderes locales de esos lugares. Para muchos, estos buses no son más que una escala para llegar a su destino final, donde ya tienen conocidos que los acojan o una promesa de trabajo. Pero para muchos otros, los sistemas de refugios de estas ciudades son recursos invaluables para comenzar su vida en los Estados Unidos. El viaje a la frontera y todo el proceso por el que pasan estos migrantes puede llegar a tomar meses. Muchas veces estas personas no tienen sus papeles en orden, no hablan inglés, no tienen acceso a una cuenta bancaria y muy probablemente ya hayan gastado cualquier dinero con el que hayan empezado su viaje. Emigrar y establecerse en un país nuevo es un proceso bastante costoso, no solo a nivel económico, pero también a nivel personal y emocional. Y a pesar de que los datos indican que en general la economía está creciendo y la inflación está relativamente bajo control, rentar una vivienda a pesar de tener trabajo es cada día menos accesible. Washington D.C. es uno de los lugares donde el estado de Texas ha mandado a más migrantes durante el último año. Más de 10.000 migrantes han pasado por el distrito desde el 2022. La mayoría luego van a otros lugares, pero otros se quedan en D.C. por no tener otro lugar a donde ir. Una de estas migrantes accedió a hablar conmigo para contarme su experiencia. Hablamos en un McDonald's al este del distrito, cerca del hotel convertido en albergue para migrantes donde vive con su familia. Su nombre es Yusbeli Marcano. Ella es de Venezuela, estado Aragua. Para llegar a los Estados Unidos, Yusbeli tuvo que recorrer por carretera toda Centroamérica y pasar por el Darién acompañada de su esposo y sus 6 hijos. Viajamos 7 países recorridos, desde Venezuela hasta Colombia, de Colombia a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y México, Estados Unidos. Yusbeli y su familia emigraron a Colombia desde Venezuela en el 2016, en medio de una de las peores crisis económicas que se vivirían en Venezuela hasta el día de hoy. Luego de 4 años en Colombia, Yusbeli y su familia habían logrado montar un pequeño negocio cerca de la playa. Habían construido una vida que cambiaría totalmente luego de la pandemia. Nosotros llegamos de Colombia con unos ahorritos que habíamos hecho, me compré un kiosco en la playa, donde pensé que me iba a ir súper. Pero bueno, todo fue un cuento de hadas. No fue bien. Y bueno, ya yo le dije a mi esposo, bueno papi, ya no se puede luchar contra la corriente, que un mejor futuro para nosotros tenemos hijos. Tengo un hijo de 2 años, no es bien. Decidimos vender kiosco otra vez en la playa y nos vinimos para acá, para los Estados Unidos, donde también pensamos que era un cuento de hadas. Pero la realidad es otra. Una vez Yusbeli y su familia se entregaron en la frontera, tuvieron que pasar por un centro de detención para migrantes, donde comenzaría su experiencia con el sistema de migración americano. Yo duré 4 días en lo que le hice en la nevera con mi familia, cada quien separado. Yo con los niños, mi esposo en un lado
mi otro hijo mayor en otro lado y después nos reunimos todos. Y bueno, y después ahí tomamos un autobús que nos pagó el gobierno de allá de Texas hasta la ciudad de Washington. Eso fue como el 4 de octubre, ya yo cumplí un año que llegué aquí. Desde el 2022, Yubelis ha vivido en el sistema de albergues para migrantes en DC. Me dice que desde entonces su proceso migratorio se ha movido muy lentamente, que la ciudad no les ha dado asistencia legal y ni ella ni su familia han logrado obtener un permiso de trabajo. Mi nombre es Diana Fula, soy una mujer inmigrante colombiana, así me represento. Y soy organizadora comunitaria, trabajo con una organización que se llama Congregation Action Network, que es Red de Congregaciones en Acción. Diana Fula es una activista que lleva trabajando con la comunidad migrante desde mediados del 2022. Fula me comenta que las condiciones en los albergues donde están viviendo estos migrantes son bastante preocupantes. El hotel, uno de los hoteles donde están ahorita, fue clausurado en el 2017 porque se está cayendo por chinches, por mala alimentación, porque no es un lugar para seres humanos, no está adaptado a eso. Lo abrieron y los pusieron a ellos acá, lejísimos, donde el transporte es difícil, donde nadie ve, donde la ciudad no se ve fea, los escondieron. Y la comida que les dan está podrida, la leche podrida, ¿no? En mal estado, la alimentación para los niños, como te comento, están muchos llenos de alergia por la comida y por los chinches de los colchones, habitaciones con goteras constantes, maltrato, acoso por parte de quienes cuidan esto, de tocarles las puertas, abrirles las puertas cuando ellas se están bañando. O sea, no hay ningún respeto aquí en este lugar. Y a pesar de todo esto, Yubelis me cuenta que sigue a la espera de conseguir esa estabilidad que lleva tantos años buscando. Yo puedo vivir una vida tranquila, donde no le afecte la economía, donde ellos puedan trabajar y uno puede decir, bueno, mañana compro esto y que no va mañana y cueste más. Yo lo que quiero conseguir es una estabilidad. A mí no me importan los lujos, sino estabilidad. Eso fue lo que yo vine a buscar para mis hijos. Cada día vemos más titulares sobre cómo las autoridades fronterizas están saturadas por la cantidad de inmigrantes que están llegando por la frontera. Al mismo tiempo, políticos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han seguido tratando a los migrantes como criminales por el simple hecho de querer buscar una vida mejor, aprobando leyes que le ponen trabas a las ya limitadas oportunidades laborales que tienen acceso los migrantes, o instalando boyas con sierras y alambre de púas en el Río Grande. Por décadas, el aparato político americano ha ignorado las necesidades de muchos migrantes que llegan aquí a los Estados Unidos buscando una vida mejor. Y es que hay que entender que los migrantes que arriesgan tanto para llegar acá están escapando de situaciones mucho peor, de situaciones críticas, de situaciones urgentes, de situaciones invivibles. Y al llegar acá se ven forzados a cruzar la frontera de forma ilegal o a pasar por procesos legales enrevesadísimos, porque el poder americano se ha negado a crear un sistema justo, digno y accesible para llegar y vivir en los Estados Unidos.